Hola chicos, les saluda el profesor Pablo Domínguez. En esta oportunidad estamos abordando los fundamentos del lenguaje de programación Python. Es importante que tomemos las bases que vamos a observar a partir de acá. Este es el primer video que realizo con relación a este lenguaje. Es importante que lo vean todos porque posterior a eso vamos a ver el proceso de instalación del programa con su editor de código y otro video también en donde explicaremos la instalación de cada una de las librerías. Les invito a que se sumerjan en este maravilloso mundo del saber y precisamente de la programación. Entendamos un poquito sobre qué es Python. Lo que yo tengo abierto aquí es un editor de código, pero entendamos qué es Python. Este es un lenguaje de programación de alto nivel. Esto significa que su lenguaje se parece al de nosotros, lenguaje humano. Esto hace más fácil que nosotros podamos leer y escribir el código en comparación con otros lenguajes. Es un lenguaje interpretado. Esto implica que el código se ejecuta línea por línea sin necesidad de un proceso de compilación previo. Es increíblemente versátil y se usa en muchísimas áreas, como por ejemplo desarrollo web, también en el análisis de datos e inteligencia artificial y su implementación a partir de ciertas librerías, como les mencionaba al principio, que es necesario que nosotros podamos instalar para que nos funcione perfectamente pues las aplicaciones que vamos a desarrollar. Dentro de estas librerías tenemos NumPy, tenemos Pandas y TensorFlow. Y también a través de esto podemos nosotros automatizar ciertas tareas repetitivas, como crear también videojuegos y aplicaciones de escritorio. Quiero mencionar sobre la aplicación de escritorio que vamos a desarrollar dentro de poco, que consiste en un reproductor y convertidor de música de distintos formatos a formato MP3 y del formato MP3 hacia los demás formatos como tal. Esto nos va a permitir a nosotros pues desarrollarnos y dar nuestros primeros pasos en materia de programación. Luego de comprender de qué se trata Python o qué es Python inicialmente, vamos a aprender cómo utilizarlo y lo vamos a hacer en pocos minutos, empezando con lo esencial, justamente. Aquí vamos a ver nosotros, pues, las claves para poder entender el lenguaje y hacerlo de manera rápida, comprendiendo de qué se trata la sintaxis y la estructura justamente del lenguaje como tal. Cuando nosotros hablamos de sintaxis, es como su gramática propia. Y es importante que nosotros podamos escribir el código de manera correcta para que la computadora a nosotros nos entienda de perfectamente, ¿verdad? Bueno, entonces, como les mencionaba, aquí tenemos un editor de código. Podemos utilizar también otro editor que se le llama PyCharm y también podríamos utilizar la terminal de Python. Cuando nosotros hablamos de la terminal de Python, estamos hablando, perdón, de Windows, estamos hablando aquella terminal que nosotros podemos utilizar para implementar ciertos códigos o bien hacer llamado a ciertas funciones y se conoce como CMD. Desde acá nosotros también podemos trabajar en Python. Bueno, entonces lo vamos a hacer en Visual Studio Code y vamos a partir de un nuevo archivo. Aquí me aparecen tres opciones: archivo integrado de texto, archivo de Python y Jupyter Notebook. Vamos a utilizar el segundo, que es de extensión .py o extensión pi, que va a permitir que nosotros podamos abrir cualquier programa que hayamos realizado en Python como tal. Luego de hacer esto,
Vamos a decirle que creemos un archivo nuevo en Python y vamos a esperar un momento. Ok, luego que abrimos un nuevo documento de Python extensión.py, vamos a escribir un código a modo de ejemplificar un punto súper importante en Python, que es la indentación. ¿Qué es la indentación? No es más que 4 espacios usualmente que se dejan desde el inicio. Y esto después de escribir ciertas palabras reservadas que nosotros conocemos justamente en este lenguaje, como por ejemplo if o for. Y luego pues vamos a ver otras palabras reservadas. Luego de que yo le doy enter, me despliega en automático esta indentación. Si ustedes pueden observar, aquí se pueden ver 4 puntos que reflejan los 4 espacios y es importante que exista este orden como tal para que podamos correr nuestros códigos sin ningún problema. Esto a partir de escribir 2 puntos. ¿Qué otras palabras reservadas tenemos nosotros en Python? Tenemos print, que nos sirve a nosotros para poder desplegar o imprimir un mensaje o cierta información en pantalla. If, else y el bucle o ciclo for. Además de esto, nosotros conocemos a través de Python las famosas variables. Estas variables tienen tipos de datos que ahora vamos a ver, pero a la variable yo puedo agregarle ya sea un texto o cualquier otro tipo de datos, que en este caso puede ser un nombre. Luego tenemos los tipos de datos. Dentro de los tipos de datos tenemos int. Colocamos aquí 2 puntos que puede ser un valor numérico, pero un valor numérico entero. Por eso es int. En otros lenguajes nosotros lo conocemos como integer o integer. Aquí escribimos un número al azar. Puede ser cualquier número. Otro tipo de dato que nosotros podemos observar en Python está el flotante, que hace referencia a números o valores numéricos decimales con punto decimal. A eso se le conoce como flotante. En otros lenguajes se conoce como el real, número real. También tenemos tipos de datos str, que es un string. Este tipo de dato es un tipo de dato de texto. Y aquí nosotros podemos escribir la información que nosotros en determinado momento deseamos desplegar en pantalla. Tenemos también los famosos booleanos, pero aquí se escribe como bool. Esto representa un valor verdadero que se escribe en el lenguaje como true o bien un valor falso que se escribe como false. Hablamos un poquito de variables, de tipos de datos. Además de esto, tenemos que mencionar y no podemos dejar pasar por alto los operadores. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo hacer un comentario agregando o anteponiendo el numeral. En otros lugares lo conocen como la famosa almohadilla y voy a hacer mención a los operadores. Operadores. ¿Qué tipo de operadores nosotros tenemos? Tenemos los operadores matemáticos. Dentro de los operadores matemáticos tenemos suma, representado por el signo más, resta, signo menos, multiplicación, el asterisco y la división, la diagonal. ¿Qué otros tipos de operadores tenemos nosotros dentro de Python? Tenemos los operadores de comparación.
Y dentro de ellos tenemos el símbolo igual o doble igualdad. Diferente, el signo mayor, el signo menor. Y esto nos da como resultado a nosotros, al final, un valor verdadero o un valor falso. Sin más preámbulo, luego de explicar los fundamentos del lenguaje como tal y hacer como una síntesis de lo que se trata el lenguaje de programación como tal, vamos a realizar nuestro primer programa. Vamos a asignarle a la variable nombre un nombre al azar. Le vamos a colocar Luis. También vamos a utilizar una variable llamada edad. Acá vamos a utilizar algunos criterios y quiero que hagamos o pongamos atención en esto, porque el programa en sí consiste en poder determinar a partir de los valores que se le asignen a estas variables si nos devuelve un valor verdadero o falso. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Si, por ejemplo, nosotros le decimos al programa que nos despliegue que aquella persona que sea mayor o igual a 18 años, entonces nos muestre el mensaje si es mayor de edad. Entonces, ¿cuál sería el valor verdadero? Si el dato está, es igual o está por arriba de la edad. ¿Cuál sería el dato falso o el resultado falso? Si el valor que el usuario ingresa o el que se le asigna, en este caso al programa, está por debajo de justamente de los 18 años. Entonces, veamos, en edad le vamos a decir 17, vamos a escribir aquí 17 años. Le damos enter. Entonces, ahora sí, vamos a decirle que nos despliegue en pantalla el siguiente mensaje. Esto tiene que ir dentro de comillas o entre comillas. Y le vamos a decir, hola, salimos de las comillas porque queremos hacer el llamado a la variable. Y vamos a colocar nombre, porque le estamos haciendo el llamado a la variable nombre. ¿Y qué dato está guardado en la variable nombre? Luis. Entonces, colocamos coma nuevamente y vamos, entre comillas, a colocar tienes. Salimos de las comillas, colocamos coma y vamos a hacer el llamado a la variable edad. ¿Qué dato está guardado en la variable edad? Un dato numérico tipo integer, que es un entero. Luego de hacer esto, colocamos coma nuevamente y desplegamos otro mensaje, entre comillas, en donde vamos a colocar la palabra años. Y le vamos a colocar punto y final. Para ir comprendiendo qué es lo que estamos nosotros haciendo, primero asignamos dos variables. La primera variable lleva un tipo de dato string, que son letras o es texto. Una variable con tipos de datos enteros, que en este caso pues es el 17, que representa un número entero. Y luego, a partir de print, nosotros estamos haciendo un llamado a poder desplegar la información que nosotros deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos nosotros decirle aquí al usuario? Ya sea que nosotros le asignemos la información o los datos como tal o se lo solicitemos en determinado momento, le vamos a decir, hola Luis, tienes 17 años. Y con base a esa información proporcionada, entonces vamos a determinar o vamos a indicar a través de esta variable y le vamos a asignar este dato, es mayor, hacemos el llamado a la variable edad o igual
a 18. Aquí estamos diciendo nosotros a través de asignar esta variable que si edad es mayor o igual a 18, nos despliegue a nosotros el siguiente mensaje. Entre comillas, vamos a escribir y vamos a hacer la pregunta. ¿Es mayor de edad? Salimos de las comillas, damos espacio y vamos a hacer el llamado a la variable donde nosotros guardamos esa información. ¿Y cuál es la variable? Es guión bajo mayor. Luego de hacer esto, vamos a tratar de compilar, pero antes de eso tenemos que guardar el archivo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a guardar como. Y recuerden que la extensión de estos archivos tiene que ser .py o .pi. Y vamos a ponerle aquí ejemplo, por decirles algo, mayor. .py. Guardamos. Luego de guardar, vamos a realizar el siguiente proceso. Solo nos vamos a asegurar de algo. Ok, entonces, luego de tener o poder escribir nuestro código, vamos a irnos a este espacio donde nos aparece este triangulito. Cuando nosotros nos posicionamos sobre este triangulito, nos dice ejecutar archivo de Python. Entonces le damos clic izquierdo y nos va a desplegar el siguiente resultado. Veamos, le damos clic acá y en la terminal de Visual Studio Code, en la parte de abajo, nos va a desplegar el resultado que nosotros esperamos del programa como tal. Como pueden observar, el mensaje que nos despliega a nosotros en la parte de abajo es justamente el que nosotros deseábamos. Hola, Luis, tienes 17 años. Este valor, como bien mencionábamos, es falso porque no cumple con las condiciones que nosotros colocamos si es mayor o igual a 18. Por lo tanto, nos dice que es falso. Cambiemos el número a 19. Vamos a guardar y luego de guardar, vamos a correrlo nuevamente. Observen que en la terminal, en la parte de abajo, nos está corriendo, nos indica la ubicación, en este caso del programa como tal, y luego nos dice, hola Luis, tienes 19 años. ¿Es mayor de edad? Nos despliega un valor verdadero. De esa manera, llegamos al final de este video, sin antes olvidar los videos que se van a estar subiendo. Es importante que lo vean, por favor, todo para que comprendamos las bases de lo que nos va a servir de acá en adelante. Posterior a eso, cómo instalar el programa, sus editores y la explicación también de cada una de las terminales, perdón, de las librerías como tal. Nos vemos, chicos. Les deseo éxitos desde ya. Bendiciones.